Primer capítulo del audiolibro, Sangre en las manos, el gran llamado de Operación Elías. Autor Enrique Ginocchio. Las citas son de la Biblia Reina Valera de 1865. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, muerte morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea amonestado de su mal camino, para que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 17, 18. Primer llamado, visión. El momento de Dios ha llegado para el Perú. Era necesario un sacudimiento tan grande como el de la pandemia para que el tiempo divino llegue a ser propicio. Pero la crucial pregunta es si obedeceremos o tendremos la misma reacción que tuvo antaño el rey Asa en Israel. Y el año 39 de su reino enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió el año 41 de su reino. Segunda de Crónicas 16, 12, 13. La lección aquí no es, tampoco en toda la Biblia, desechar la ciencia médica, sino que Dios envió esa dolencia para mover al rey al arrepentimiento. Después de toda una vida de hacer lo recto ante Dios, el corazón de Asa se desvió en el año 36 de su reinado, tanto que echó en la cárcel al profeta que le amonestaba. Y como en muchos otros casos, Dios esperó con paciencia durante 3 años. Pasado ese tiempo, le envió la enfermedad, pero ni aun con eso el rey dejó su rebeldía, rehusando buscar a Jehová y muriendo 2 años después. Con este mismo estilo divino, Dios ha derramado la presente gran crisis de enfermedad para mover al arrepentimiento a muchos. Hemos sido testigos de primera mano, lo que indica que es así por todos lados, de diversas personas acudiendo a Dios con una sola pregunta, la que hizo Saulo cuando fue derribado por la luz de Cristo en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9, 6b. Gloria a Dios por esa pregunta. Es una de las más importantes que hayamos planteado en nuestra vida entera. Pero traslademos la respuesta a un nivel más amplio, pensando en los creyentes al unísono en nuestro país y en lo que el Señor demanda en este momento de nosotros. Un gran movimiento nacional de oración que produzca un regreso a la Biblia, que produzca un envío de misioneros sin precedentes del Perú al campo mundial no evangelizado. El mismo proceso en otros países de América Latina. Debo mencionar ahora algo bastante personal, pero que tiene una repercusión muy amplia. Durante el año anterior, 2019, y mucho antes de que nadie imaginara este virus de invasión mundial, los miembros de la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, donde soy pastor, han sido testigos de mi continua insistencia sobre la necesidad de obedecer al llamado de Dios para un gran plan nacional de oración que lleva el nombre de Operación Elías. En más de una ocasión, durante la predicación del domingo, he mencionado que Dios usa a veces ciertos medios para empujarnos al cumplimiento de su voluntad, ya que no somos capaces de obedecer por nuestra propia cuenta. Un claro ejemplo de esto fue el mandamiento que el Señor dejó para su iglesia en Hechos 1:8b. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia naciente de Jerusalén estaba tan complacida y gozando de su gran avivamiento
que olvidaron el mandamiento del Señor para alcanzar el mundo entero. Entonces Dios usó un medio distinto, la persecución inmediatamente después del apedreamiento de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes, evangelizando la palabra. Hechos 8, 1 y 4. Fue por esta misma persecución que los gentiles oyeron el evangelio por primera vez. Y los que habían sido esparcidos por la persecución que fue hecha a causa de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solos los judíos. Y algunos de ellos eran varones de Chipre y de Cirene, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y un gran número creyendo se convirtió al Señor. Hechos 11, 19 al 21. Siguiendo pues la línea de esta enseñanza, en el curso de aquellos mensajes he usado más o menos las siguientes palabras. Los creyentes en el Perú necesitamos despertar a las cosas increíblemente grandes que el Señor hará cuando obedezcamos a su llamado para orar de manera intensiva y ardiente, como un solo pueblo de Dios con un solo objetivo. Pero debido a que permanecemos en un profundo sueño espiritual, Dios se valdrá de medios extraordinarios para producir un gran avivamiento. La única pregunta es, ¿de qué se valdrá para hacerlo? ¿Un enorme terremoto? ¿Grandes inundaciones? ¿Desgracias a nivel nacional? Nadie hubiera podido imaginar que un virus epidémico de escala mundial sería el medio usado por Dios para despertarnos. Digo, en el Perú y en toda América Latina. Ahora bien, nosotros, los creyentes en este país, necesitamos con toda urgencia aprender de una ciudad antigua llena de perversidad. Caso único y extraordinario, que los cristianos tengan que aprender de los paganos. Los habitantes de Nínive en el tiempo de Jonás nos tienen una lección de arrepentimiento tan grande que no encontramos nada similar en el resto de la historia bíblica. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era ciudad grande en gran manera, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los varones de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su trono, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y asentóse sobre ceniza. E hizo pregonar y decir en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa, ni se les dé pasto, ni beban agua. Y los hombres y los animales se cubran de sacos y clamen a Dios fuertemente, y cada uno se convierta de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se convertirá y se arrepentirá Dios, y se convertirá del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, porque se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Jonás 3, del 1 al 10. Traslademos este arrepentimiento extraordinario a nuestros días, a nuestro país, a nuestro subcontinente, el de América Latina.
y los varones del pueblo cristiano del Perú creyeron a Dios y pregonaron que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada iglesia local, desde el mayor hasta el menor de ellos, clamasen fuertemente en oración, pidiendo por la salvación de cientos de miles de personas que alrededor de los creyentes buscaban desesperadamente cómo conocer a Dios, pero nadie les enseñaba. El llamamiento de oración, Operación Elías, comenzó a correr como candela en medio de la yesca. Los cristianos por fin entendieron. Dios estaba preparando una gran transformación de su pueblo y también una vasta generación de nuevos creyentes. Y eso se fundamentaba en la oración unida, oración extensa, ferviente y perseverante. Los pastores, los líderes, los que tenían voz en las iglesias, en su mayor parte acudieron al llamado. Muchos también se opusieron y llamaron a esto una locura, pero eran más los que oraban que los que se oponían. La oración se comenzó a realizar como nadie nunca lo hubiera imaginado. Todos los sábados y domingos a las 6 de la mañana, cientos de creyentes de diferentes iglesias se juntaban en cada plaza pública de cada distrito. Tratando de respetar la distancia social señalada, se arrodillaban allí en plena plaza de armas de cada ciudad y cada pueblo a lo largo y ancho de la patria. El gobierno no sabía qué hacer, si impedir esto o incentivarlo, pues eran reuniones de cada vez mayor número de personas. Tanto que los que oraban ya no solamente eran los miembros de las iglesias evangélicas, sino que acudían muchos que nunca habían asistido a ninguna iglesia. También Dios había provisto exactamente al llegar este momento los medios digitales necesarios. Se organizaban reuniones virtuales de oración por todos lados y a todas horas. El fervor de participar en la oración era algo nunca visto en este lado del mundo, pues Operación Elías había calado muy adentro, en el corazón y en la voluntad de todos los que querían obedecer al Señor. Los pastores tuvieron que tratar de coordinar de alguna manera y en gran escala un plan de enseñanza bíblica en cuanto a la salvación, en cuanto a las doctrinas básicas de la Biblia, porque los que buscaban a Dios y se plegaron al movimiento de oración eran muchos. Nunca había sucedido nada semejante. Dios derramó sobre su pueblo, como resultado del clamor de oración, un espíritu de obediencia. Era exactamente lo que el Señor estaba preparando en medio de sus hijos aquí. No era un movimiento del hombre, era un plan con diseño de precisión, producto del corazón de Dios. Por eso nadie pudo detenerlo, ni siquiera los viejos líderes denominacionales que se oponían tenazmente. Lo primero que los creyentes entendieron con aquel profundo espíritu de obediencia fue la tremendísima necesidad de acudir a la Biblia, o mejor dicho, de volver a la Biblia. El campo cristiano en el Perú, al igual que en el resto de América Latina, estaba plagado de falsas enseñanzas, grandemente arraigadas en medio de las iglesias. Por un lado estaba la perversa idea de los méritos humanos que sutilmente había invadido la mayor parte de las enseñanzas. La vasta mayoría de las iglesias estaban inclinadas a la línea pentecostal, si no del todo, al menos en parte. Y el corazón del pentecostalismo venía a ser justamente la enseñanza hábilmente disfrazada de los méritos humanos. Una contaminación la cual el apóstol Pablo había identificado y corregido con gran ardor. Oh Gálatas sin ceso, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Vosotros, delante de cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente representado, crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan insensatos sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Gálatas 3, del 1 al 3. El típico creyente con esta doctrina pensaba que la gracia de Dios le había cubierto desde su vida pasada hasta el momento de su conversión. Pero de allí en adelante todo dependía de su propia fidelidad. Si el hermano no era fiel y obediente, perdería su salvación para terminar en el infierno. ¡Tamaña insensatez! Otra vez hubiera dicho el apóstol: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, negando la gracia de Dios que nos dio una salvación completa y perfecta, sin méritos humanos, y reemplazándola por los esfuerzos de la carne en guardar la ley. Además de esto, era muy notable la falta de enseñanza bíblica. Los líderes y pastores entretenían a la grey con cualquier cosa en vez de darles crecimiento espiritual por la palabra de Dios. De esta manera, los pobres hermanos pensaban que en la vida cristiana todo giraba alrededor de emociones espectaculares, de gritos y caídas, pero nada sabían del poder de la Biblia. Al otro extremo estaban los superperfectos bautistas, tan perfectos en su doctrina que no podían contaminarse con ninguna otra denominación, duros de corazón y de oídos, como los antiguos doctores de la ley, más fieles a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Sin embargo, a raíz del clamor tan grande de oración, el Espíritu Santo comenzó a hacer mella aún en el cerrado corazón de los bautistas. Todo cambió por ese supremo llamado de oración, es decir, por la contestación de Dios. Por primera vez, los que seguían al Señor descubrieron lo que era la Biblia. Una renovación que se parece a los inmensos ríos de la selva peruana, tranquilos en la superficie, tan estables que producen miedo, porque debajo de esa calmada superficie hay una profundísima corriente. Así fue el inimaginable avivamiento del Espíritu Santo en el Perú. Calmado, pero poderosísimo. No era el poder de las falsas emociones, era el poder de la Biblia. Finalmente, todo ese gigantesco tsunami de Dios desembocó en un solo propósito, asumido por muchos miles de iglesias en todo el país: el campo misionero mundial. Los cristianos en el Perú, acomplejados durante muchos años con la idea de que la tarea de llevar el evangelio a los confines de la tierra pertenecía a los países ricos y a los misioneros enviados por ellos, llegaron a entender por primera vez que la obra de las misiones no tenía nada que ver con la abundancia de dinero. Se dieron cuenta de que solamente hacía falta dos cosas para que los peruanos y los latinoamericanos conquistaran las fortalezas satánicas y llegaran con el evangelio hasta lo último de la tierra. La fe y la obediencia eran estas dos únicas cosas. Del dinero se encarga Dios personalmente. Dios tiene siempre grandes sorpresas bajo la manga, de las cuales nuestro asombro nunca termina. Una de aquellas divinas sorpresas es cómo de un país insignificante en el mundo, el Perú, haya nacido semejante renovación espiritual, cómo se haya difundido de la misma manera a lo largo de América Latina, y cómo de un rincón olvidado que es la América hispana haya brotado la última y más poderosa ola de esfuerzo misionero mundial. Antes que sea demasiado tarde, antes que sobrevenga la noche. Puede escribirnos con toda confianza al siguiente correo electrónico:
enrique880 @gmail.com.